Romanos capítulo 4, del 13 al 25. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada las promesas. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es que es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Padre, aquí estoy, delante de ti. Señor, es un mensaje poderoso, es un ejemplo, Señor, que debería desafiarnos cada día, y espero que esta tarde, con la ayuda de tu Espíritu Santo, los jóvenes puedan recibir esta palabra como una exhortación a sus vidas, como un aliento, como un ánimo y como un desafío también. Que pueda abrir sus ojos espirituales y que así como Abraham le pueda hacer descansar en la fe, Señor, que justifica. En la fe que alcanza salvación para el perdón de todos nuestros pecados por medio de aquel que lo hizo en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis amados. Es un tema precioso, ¿verdad? Estuve revisando el contexto que lo dio la semana pasada nuestro hermano Rumi, y él explicó claramente, ¿no?, que no hay nada que podamos hacer. Él explicó claramente lo que significa ser justificados por gracia y no por obras. Y el ejemplo que está dando el apóstol Pablo a los romanos, entendiendo que ya en los romanos había una congregación mixta, ¿verdad? Cuando digo una congregación mixta me refiero a gentiles y a judíos, ¿no? Y que él está queriéndoles hacer ver que el evangelio no contradecía lo que Dios había establecido con el pueblo judío, sino por lo contrario, que en este momento histórico era el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho. Y qué mejor ejemplo para hablarle que tomar a Abraham, porque Abraham era, como decir, un pilar de la fe en el Antiguo Testamento. Para el judío hablar de Abraham era hablar de sus cimientos, era hablar de sus fundamentos. Pero cuando describe la primera parte, nosotros vemos que el argumento que le da el apóstol en los primeros versos tiene que ver cómo el hombre podía disfrutar de esa justicia sin obras. Porque gracia es eso, ¿no es cierto? ¿Qué es gracia? Es salvarnos sin esfuerzo propio, sin
esfuerzo humano. Sé que eso, jóvenes, explota la mente de un joven, ¿no? Porque todo en la vida se consigue trabajando y luchando. Pero quiero que entiendas que aún esas pequeñas cosas que tú logras trabajando y luchando casi nunca son perfectas cuando las alcanzas. Y esta obra de reconciliarnos con Dios, de volver a nuestros orígenes donde no había defecto ni imperfección en nosotros no habría habido forma de que lleguemos a esa posición. Por esa razón, que para volver a ser reconciliados, a volver a tener esa amistad con Dios, para volver a tener ese acceso a entrar a la presencia de Dios, no había forma humana que tú y yo lo podamos hacer. Y Dios decide regalarnos esa oportunidad, ofreciendo a alguien que pueda pagar nuestra deuda, porque Él es un Dios justo. Entonces, solamente en la mente de Dios, en nuestra mente humana, no pueden caber todos los detalles que Dios tenía que cubrir o cumplir para que fuéramos tú y yo salvos del justo juicio de Dios, del justo pago a nuestro desprecio a Dios, porque ese es el pecado del hombre, ese es el pecado de Adán, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos desobedeció, comió la manzana, podría haber sido cualquier otra cosa. Lo que a Dios le hirió fue que Él ignorara su ordenanza, fue que Él ignorara lo que Él le dijo que no debía hacer. Lo que a Dios lo ofendió fue su desobediencia, fue hacer justamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Y desde ese momento, el hombre al afrentar a Dios tenía una deuda con Dios. Por eso no importa lo que hagamos, la afrenta estaba hecha. Entonces Dios tenía que proveer algo que satisfaciera esa ofensa, porque Él era Dios. Pero hermana, ¿por qué si Él era Dios no dijo, ya lo paso por alto y lo dejo así? Porque Él era justo. Entonces su justicia tenía que verse equilibrada. Muy bien. Entonces dice, ¿no? Que me encantó esa parte cuando explica la semana pasada Rumi y dice claramente, David, ¿no? Dice, bienaventurado, y cita ese salmo, el hombre a quien Dios atribuye la justicia sin obras. Feliz aquel que puede sentirse justificado sin decir, uy, tuve que hacer esto, tuve que hacer aquello. ¿Saben qué es lo que impide que tú y yo aceptemos muchas veces esa salvación que no requiere de obras? Es nuestro orgullo, ¿no? Porque nosotros, los humanos, por naturaleza caída, no queremos deberle nada a nadie. A veces tú puedes estar con tu primo y tu primo puede estar sin dinero, ¿no? Como dicen ustedes los jóvenes, misio, ¿no? Y como tú has cobrado tu sueldo, le dices, ya, no te preocupes, primo, yo te la pongo, vamos. No, dice, yo no voy porque yo estoy misio. Oye, pero yo te la estoy poniendo. No, ya, yo cuando yo tenga, yo voy. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Pero eso es un ejemplo simple, pero así somos en todo. Así somos en todo. Piensa bien. Y yo estaba analizando y dije, así somos en todo, ¿no? Por eso David dice, bienaventurado el hombre, ¿no? Feliz ese hombre que puede decir, tu pecado ha sido pagado por otra persona, ha sido saldado y tú ya estás salvado, ya eres justo. Y dice gracias. ¿Cuántos hemos dicho amén? Gracias, Señor, porque me ha salvado por medio de Jesucristo. Ser convencidos y ser persuadidos ha costado mucho. Y muchas veces todavía, pero tan fácil. Los jóvenes sobre todo, ¿no? Dicen, pero tan fácil. No es fácil. Tuvo un alto precio. Fue el costo del Hijo de Dios. Costó un sacrificio terrible en una cruz, que era tu lugar y mi lugar. Y Dios dice que eso lo hizo sin que tú tuvieras que hacer nada por eso, sin mérito alguno. Entonces esto es bien importante. En la primera parte te demuestra claramente que esto es por gracia, esto es por un regalo de Dios. Entonces ellos podían argumentar, y acá dice, porque por la ley fue dada, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Y en este verso, que es el que me toca comenzar a trabajar a mí, lo que va a argumentar el apóstol Pablo va a decirles, ni por la circuncisión, como ya lo han visto la semana pasada, ni por la ley
ustedes se pueden salvar. Porque Abraham no conocía la ley. La ley fue dada, vamos a Gálatas 3:17, 430 años después. O sea, la ley no fue dada en ese momento, la ley fue dada 430 años después. Y la circuncisión, Abraham se la hizo casi 17 años después de que salió de Ur de los Caldeos. Y lo que le fue contada la promesa a Abraham fue porque él obedeció a Dios. Cuando Dios, ¿qué le dijo a Abraham? Deja tu tierra, deja tu parentela y yo te voy a llevar a un lugar que te voy a mostrar donde vas a ser bendecido. Y esa obediencia, ese oír a Dios para dejarlo todo y ir en pos de Él, sin conocerlo todavía en la dimensión que lo llegó a conocer, sin saber cómo era el lugar, si era así o no era así, le creyó. Y esa fe de dejarlo todo sin ver fue lo que le fue contada por justicia. Y por eso dice, no había sido ni circuncidado, ni había habido ley. Así que ninguna de esas dos cosas había sido dada. Por lo tanto dice, si ustedes dicen, ¿por qué ahora hay que creer solo por la fe en Jesucristo? Abraham también creó solo por la fe. Por eso está poniendo este ejemplo. Porque Abraham no tenía ni ley, ni había sido circuncidado. Y obedeció a Dios. Y lo que le contó a Abraham fue su obediencia. Por eso fue justificado delante de Dios. ¿Cómo pues, dice el verso 10, ¿no? Le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Les está desafiando Pablo y interactúa con su auditorio diciéndoles, díganme pues, si ustedes seguramente que estaba los judaizantes pensando, no solamente es la obra de Cristo, también la ley, ¿no? Como ahora mismo nos peleamos nosotros, no, es que no solamente es esto, también tiene que ser esto. No le puedes añadir nada a la obra de la gracia, de la salvación. Y ya Pablo se ha pasado argumentando estos capítulos anteriores, y lo hemos venido viendo, que no había nada con que el hombre se pudiera justificar, pero aquí está tomando un punto clave, importante, y quiere dejarnos un ejemplo. Y los ejemplos, hermanos, son válidos para toda la vida. El ejemplo de Abraham tiene que ser para nosotros un referente de que él mismo no fue salvado por obras, sino fue por gracia. Porque no había ley. 430 años después con Moisés fue dada la ley. Y 17 años después que salió de Ur de los Caldeos, recién él se circuncidó como un pacto, como una señal de pacto. Entonces no había ninguna de las dos cosas en la vida de Abraham y él fue justificado. Dice, la promesa que Dios le dio por haber sido obediente, la promesa que Dios le dio fue por haberle creído a Dios. Y por eso le prometió, ¿qué le prometió? Que sería heredero del mundo. Y no fue por su justicia, sino por fe, dice. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios para su vida? ¿Sabes que tu fe no es en vano? ¿No dice el Señor, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos mejores que los tuyos? ¿Saben? A veces nosotros no entendemos la importancia, el valor de la obediencia, de valorar los ejemplos de la palabra, porque no entendemos que detrás de ello hay un mensaje poderoso. Yo espero que en esta tarde tú captes ese mensaje, tú entiendas ese mensaje, porque Dios lo ha puesto aquí a través del apóstol Pablo, no solamente como un ejemplo para los romanos, sino como un ejemplo para nosotros también. De que esto que hemos alcanzado es por la fe, por haber creído la obra que Cristo hizo. Y eso lo está diciendo en la parte final, en el verso 25. Pero desde aquí debemos entender que no fue por la ley. Dice el verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, si Abraham ganó las cosas por su propio esfuerzo, entonces ¿para qué Dios prometerle algún pago? ¿Para qué Dios prometerle alguna recompensa? No, la promesa que Dios le da a Abraham, la promesa que Dios le da, es la que demuestra que él creyó a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuál fue la promesa? Déjenme ver mis notas. Vayamos a Génesis. Tenemos que analizar a Abraham, porque Abraham es el ejemplo. Abraham es el que Dios nos está poniendo como un líder máximo de obediencia.
Vamos a ver ahí. En Génesis, capítulo 12, ¿no es cierto? Dios le dice a Abraham que deje, ¿qué cosa? Ya debemos saber eso de memoria. Dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham no vio nada de esto, pero Abraham creyó eso. Por eso la promesa que Dios tiene para ti, así como la tuvo para Abraham, solo es válida en la medida que tú la creas. Si tú no la crees, nunca lo verás. Porque para que Abraham pudiera visualizar la promesa, tuvo que creerla. Y tuvo que salir, tuvo que accionar, tuvo que tener una fe que al creerle a Dios, dejó a su padre, dejó su tierra, dejó su parentela. Y salió. Y dice que eso obró para testificar que le creía a Dios. Y en nuestra vida tiene que ser igual. Amén. Si nosotros le hemos creído a Dios, que ni ley ni obras, sino por fe, entonces tenemos que accionar en esa, visualizar eso que Dios nos está diciendo. Y es maravilloso, ¿no? Te bendeciré, serás bendición. Y le creyó. Y no estaba jovencito, ¿ah? Tendría 75 años más o menos, Abraham. Su esposa todavía estaba joven. Pero a la edad que se cumplió la promesa ya no estaba tan joven tampoco. Y aquí dice que por eso le es contada por justicia, ¿no? Porque él creyó la promesa. Y la promesa se dio en la medida que creyó sin ver. Y dice aquí, pues la ley produce ira. Y aquí yo estaba un poco que, ¿cómo les explico, no? La ley era importante, porque la ley les daba a conocer la falta y la transgresión. Pero no produce gozo, porque aunque te ayuda para que puedas vivir de una manera que agrades a Dios, pero sin embargo te señala tus debilidades. Si tú estás manejando y ahí hay un semáforo y te pasas y te cae una multaza, ¿te alegras o te reniegas? ¿Te alegras de pagar 1.200, 1.300 por pasarte la luz roja o te da cólera? Te da cólera, pues hermano, te da cólera. Pero es la verdad, has transgredido, te has pasado la línea. La ley establece que cuando el semáforo está en rojo tú tienes que parar, transgrediste. ¿Es malo? No, porque si vendría otro carro te habría matado, habrías producido un choque. Gracias a Dios que no produciste un choque, solo una multa. Pero demuestra tu impaciencia. No sabemos si estabas apurado, si estabas con cólera. No hay nadie está pasando, ¿para qué voy a esperar? Y te pasaste. Porque así la gente razona, ¿no? Para violar la ley, la gente razona como quiere razonar. Pero no es mala la ley. La ley sirve para que haya una convivencia pacífica, para que haya una convivencia en orden, ¿no? A nadie le gusta hacer cola, pero imagínense si no hay cola para conseguir las cosas. Sería la ley de más fuerte, ¿no? La ley de la jungla. Quien es mismo Brutus, entra y jala uno a otro, llega primero y se pone, atiéndame, ¿no? Pero las colas son para que haya un orden y hay que respetarla. ¿Por qué? Porque sin ese orden, o sea, la ley servía para marcarte la línea, pero no significaba que eso te hiciera feliz. Por eso dice aquí, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, si no hay semáforo y me paso, pues no hay ley. Si no hay ley y no hay orden, entonces yo puedo actuar matonescamente y quito a quien quiero de por medio y a mí se me hace porque yo soy el más fuerte. Por eso le digo, sería la ley de la jungla. Entonces acá claramente nos está tomando el ejemplo de Abraham para que entendamos la importancia, que es cierto, tenía la ley, pero no era la que salvaba, era la que indicaba que se necesitaba salvación. Era la que indicaba que se necesitaba que hubiera un orden y un control en el hombre que no podía tener porque su naturaleza caída no se lo permitía. Y por eso el Señor dice, por tanto, el verso 16, es por fe, para que sea por gracia. O sea, tú crees y entonces yo te puedo regalar esa salvación.
Yo puedo darte en mi gracia aquello que te he prometido que te di. ¿Qué le había prometido a Abraham? Nueva tierra, bendecirlo, hacerlo innumerable, darle una generación y una descendencia incontable, ¿no? Y ahora pues, ¿se cumplió o no se cumplió esa promesa? Hermano, por donde usted mire hay un judío. Hubieron tantos judíos que Hitler quiso desaparecerlos y los mató por millones. 6 millones de judíos se mató en el Holocausto, pero no acabó con ellos. Están regados por todo el mundo y hoy fue como una poda más bien. Hay muchos más judíos, se les entregó una nación, o sea, no han podido destruirlos. Le dijo, bendeciré a tus generaciones. Y esa es la generación de descendencia de sangre y la descendencia espiritual que acá dice, vamos a seguir leyendo. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿No? Iba a ser firme para toda su descendencia, ¿por qué? Porque no dependía de que si sus descendientes se portaban bien o se portaban mal. Porque si no, en Isaac nomás hubiéramos perdido ya la promesa de Abraham. ¿Sí o no? Isaac también, igual que su padre, dijo a su esposa, no, di que eres mi hermana. Ya la estaba ya regalando ya a su esposa. ¿Ah? La transgresión estaba ahí. Entonces dijo, no. La promesa aún para su descendencia no es por la ley, es por la fe. Es por gracia, para así yo me aseguro de que su descendencia, cuando vuelvan y miren a mí y reconozcan que solamente es mi amor y mi misericordia lo que los sostiene, yo pueda continuar por gracia, amén, extendiendo y cumpliendo la promesa que ha sido dada. Y eso debes pensar tú muchas veces en tu vida también. Cuando a veces el enemigo quiere susurrarte que algo has alcanzado por tu propia justicia, tienes que decir, no, Señor, todo es por gracia. No hay nada bueno en mí. No había nada bueno en mí. Y tú me miraste, me iluminaste y yo reconocí que era pecador y me salvaste y me libraste de la transgresión. Y soy tu hijo, por gracia, por un regalo, amén. Así que eso asegura que su descendencia no solamente para la que es de la ley, gloria a Dios, no solamente para la que es de la ley. ¿Cuál es la de la ley? Isaac, Jacob, ¿no? Judíos de linaje, de sangre. Sino también para la que es de la fe. ¿Quiénes son? El justo por la fe vivirá. ¿Quiénes somos hijos por fe de Abraham? Todos los que hemos creído, todos los que le hemos recibido. Nosotros hemos sido insertados, somos esa rama silvestre, ¿no? Que hemos sido injertados a este pueblo que fue llamado para ser un ejemplo y un testimonio y una luz a las naciones en el Antiguo Testamento y que no lograron por medio de la ley sujetarse a ella porque no pudieron. Pablo fue uno de los que más cerca estuvo, dijo que era irreprensible en todo, hasta que se dio cuenta que codiciaba y hasta ahí ya se le cayó toda la estructura que tenía de confianza en sí mismo y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir gracias por Jesucristo? Tenemos que aprender, hermanos, a tener esa claridad y esa comprensión de que esto es por gracia y que nosotros somos hijos también de Abraham, los que hemos creído. Dice, es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y ahí ya no está hablando solo a los judíos, está hablando a toda la congregación en Roma, que era de gentiles y de judíos. Los que son por descendencia, Dios los ha salvado por gracia. Y los que somos también por la fe y hemos creído en la obra de Jesucristo, también somos hijos de Abraham por la fe. Así es que miren, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que fuesen. ¿Cuál era la fe de Abraham? ¿Cuán grande era la fe de Abraham? Qué tremenda era la fe de Abraham. ¿Por qué él pudo descansar en esa fe? ¿Por qué? Porque él mantenía la certeza y la seguridad de que Dios era un Dios que daba la vida. Era un Dios que tenía el poder sobre la vida y la muerte. Cuando yo leí este pasaje entendí mejor por qué él pudo llevar tan confiadamente a su hijo Isaac al matadero.
Porque él, cuando su criado le dice, pero Señor, ¿dónde está el cordero? Le dice, no, yo y el muchacho iremos y regresaremos. No dice y regresaré, porque Dios le había dicho, dame a tu hijo Isaac, tu único hijo. Entonces él se habría creído que Dios lo iba a dejar muerto a su hijo, después de que le ofreciera en sacrificio, no habría dicho, iremos los dos y regresaremos. Habría dicho, ya regreso, no te preocupes. Pero dijo, no, iremos, ofreceremos el holocausto y regresaremos. Por eso dice acá claramente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que fuesen. Me gustó esta versión que es de la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, a eso se referían las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en él, Dios que da vida a los muertos y crea todas las cosas de la nada. O sea, Génesis 1:1:1. No había nada, todo estaba desordenado y vacío, y Dios, por su palabra, dijo y fue hecho. Él creía que Dios era un Dios de las cosas imposibles posibles. Él era un Dios que tenía, o sea, la dimensión de la comprensión de Abraham de Dios era profunda. Él es un Dios que da vida, Él es un Dios que tiene poder sobre la muerte. Y yo me imagino que esa seguridad tenía Abraham hasta el momento en que Dios le dijo, quiero que me ofrendes a tu hijo, a tu unigénito, al que amas, que lo pongas en el altar del sacrificio. Ese camino de subir al monte Moriah con su hijo para ofrecerlo en holocausto debe haber sido una constante reflexión de Abraham. Tú eres el Dios de la vida, tú eres el Dios que me sacó de los cabreros, tú eres el Dios que hace las cosas imposibles posibles. Miren lo que va a recordar, y quiero que acá ustedes se unan conmigo, porque esto fue lo que me impresionó de esta tarea que me dejaron de preparar estos pasajes. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él tuvo la esperanza y la confianza en Dios contra toda lo que se levantaba. Contra esperanza. O sea, él tenía la esperanza en que Dios era un Dios que hacía todas las cosas posibles, que para Dios no había imposible, que Él era el Dios de la vida y de la muerte, pero tenía muchas cosas en contra. Contra su esperanza tenía muchas cosas. ¿Cuáles eran las cosas que tenía? Pablo las va a enumerar. Dice que para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea, Dios, te creo. Y te creo porque mi fe nunca se debilitó aunque estuve viejo. Por eso es importante que cuando veas el ejemplo de Abraham, pienses cómo razonó Abraham. Cuando estaba ahí Abraham, dándolos como ejemplo, Pablo estaba pensando cuál fue el raciocinio de Abraham en el momento que vio su cuerpo que no iba a responder a las expectativas. Porque cuando ya era anciano, inclusive ya había nacido Ismael, porque su esposa le había dicho, yo ya perdí la costumbre de las mujeres, tú ya estás viejo, allégate a mi criada para que pues por ahí te llegue. O sea, él no tuvo una fe paralizada, que no, Dios ha dicho y ni siquiera me acuesto contigo, no te toco. No, ellos tenían una vida sexual normal. Él ponía todo de su parte, se acostó hasta con su criada para que nazca Ismael. Pero ya en el momento en que vio que su cuerpo ya estaba debilitado, porque miren lo que dice el verso, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo. Su fe no se debilitó al mirar que físicamente ya no era funcional para tener descendencia. Hay cosas que van a estar contra tu fe. De repente, no, yo tengo una desventaja, el colegio de acá del suizo es malazo,
o mejor, les va a ir mejor en el examen a los que están en el peruano japonés. Cuando tú estás postulando, ¿cuántas cosas se levantan contra tu esperanza? ¿Cuántas cosas se levantan contra tu esperanza? No me he capacitado bien, no me he alimentado bien, tengo que hacer tantas cosas. No, aprendamos de Abraham. La fe que Dios quiere y la que produce cuando realmente tenemos la fe verdadera en Dios, no mira los contras, se mantiene en la esperanza. Dios ha dicho que tiene pensamientos de bien para mí. Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Abraham razonaba su fe. Su fe no era ciega. Abraham vio su cuerpo, vio su deterioro, vio que era anciano, vio que su mujer ya vitalmente no podía. Su vientre ya se había secado, ya no estaba en las condiciones de fecundidad. Pero con todo en contra, no se debilitó. ¿Cuántas cosas te debilitan a ti? ¿Cuántas cosas matan tu esperanza? Tú mismo muchas veces, no, yo no. Ni tú crees en ti a veces. Déjame decirte que Dios no ha venido joven para que seas un joven desesperanzado. Dios ha venido para que tú tengas una esperanza que no descanse en ti, sino que descanse en Dios. Esa es la fe que Dios quiere que tengan ustedes. No quiere que tengan una fe que descanse en sus fuerzas, porque sus fuerzas no son muchas, ni en sus capacidades, porque no son grandes. Dios quiere desarrollar en ustedes, jóvenes, una fe que descanse en Dios. Una fe que le dice, Señor, yo soy tu hijo y sé mis limitaciones, sé las cosas que tengo en contra, sé las desventajas que tengo por estar en esta condición económica, sé las desventajas que tengo por haber nacido en un hogar disfuncional, sé todas las desventajas que tengo, pero creo en ti. Creo en ti, Señor. Creo en ti. Creo que tú vencerás mis limitaciones. Creo que tú echarás fuera las cosas que son obstáculos en mi vida. Abraham creía eso. ¿Cuántos dicen amén? Abraham creía eso, porque acá dice claramente, él le creyó en esperanza contra esperanza. Me gusta eso. Subráyalo en tu Biblia. Van a haber contras que te van a salir al frente de la esperanza que tienes en Dios. Pero tienes que recordar el ejemplo de Abraham. Tienes que creer que no son las limitaciones los que deben pararte en el camino, sino por lo contrario, que tienes que creer que Dios tiene pensamientos de bien para ti. Que hay una promesa que nada la podrá impedir. Nada la podrá impedir. Que Él cumple sus promesas. Cumplió con Abraham, cumplirá contigo. Y dice más, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo y que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, pone entre paréntesis el escritor, o la esterilidad de la matriz de Sara. Si alguien tenía argumentos para destrozar la esperanza que tenía Abraham, con estos dos elementos le demostraba que era imposible. Pero Abraham tenía el Dios que hace las cosas de la nada, aleluya. Porque dice claramente que Él hacía las cosas, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham visualizó esa nación grande. Abraham visualizó esa descendencia grande. Él no lo vio. Dios lo dijo y Dios lo iba a cumplir. ¿Cuántos están mirando la perspectiva de lo que Dios le ha dicho? Yo muchas veces vengo aquí y veo que no somos cientos sobre cientos. Y siempre le digo, Señor, tú has dicho que cientos sobre cientos vendrán. Porque yo te creo. Visualizo, me mantengo. No contra todos los contras, no que el COVID, que ahora no vienen, que le da. No. Él es el Dios que hace las cosas imposibles, posibles. Así es que quita esos contraesperanzas que tienes en esta tarde. Dios te ha traído aquí y no es casualidad que hayas venido, porque tú eres una persona que está poniendo muchos contras a tu fe. Y tu fe debe descansar no en lo que tú puedes, sino en lo que Dios ha dicho. En sus promesas, en su palabra, deben arraigarse en la fe. Dios quiere que comiences a establecerte en Él.
en los principios que Él ha establecido. Dice, y no se debilitó. Así es que si tu fe se está debilitando, prepárate. No permitas que tu fe se debilite. Amén. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, en 1 de Pedro, capítulo 1, el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer para una esperanza viva. Tu fe no puede estar sin activar. Tu fe no puede estar sin accionar. Tu fe no es una fe que está esperando paralizado, sino por lo contrario. El Señor te ha dicho que vas a tener, que te va a sacar de la pobreza, que vas a tener una carrera, una profesión. No, hermana, a mí no me ha dicho nada. Entonces, dile a Dios que te revele. Porque dice que en estos postreros días, para estos postreros días son los sueños, son las visiones. Un joven tiene que tener sueños. Los que matan la esperanza han paralizado los sueños de la juventud. Hoy encontramos jóvenes desesperanzados. Y un joven cristiano tiene que ser un joven que mantenga firme su esperanza. En que él tendrá una vida que honre y glorifique a Dios. En que tendrá una vida fortalecida y respaldada por el Señor. Así es que Dios quiere que tengas una esperanza no tartalada, sino una esperanza viva, una esperanza activa, ¿ya? Una esperanza proactiva, que da pasos, que da iniciativa. Si no haces eso, entonces no estás teniendo fe ni confianza en el Señor. Aquí claramente dice que no debe debilitarse tu fe, sino que debe, considerando los contras, sino por lo contrario, tu fe tiene que fortalecerse. Acá en el verso 20 dice, tampoco hay otra cosa que mata la esperanza. Hay otra cosa que mata la obra de Dios en nuestra vida. Tampoco dudó. ¿A cuántos la duda nos ha dejado en medio camino? Tampoco dudó. Si hay cosas que tú te debes llevar en esta tarde de esta porción de las Escrituras, tu fe debe ser fortalecida. No mirando los contras, sino mirando quién es Dios y conociendo a tu Dios. Segundo, la duda debe ser quitada de tu vida. No hay cosa que mayor ofenda a Dios. Tú a veces no alcanzas las promesas porque no le crees a Dios. Hay gente que ora y dice, bueno, Señor, yo te pido que tú me ayudes a dar el examen, pero bueno, Señor, si no ingreso no importa. ¿Cómo que no importa? No le estás creyendo, ya te estás justificando antes de ver los resultados. Tienes que creerle a Dios. Y tienes que decir, Señor, dirígeme, encamíname. Si de repente no estoy tomando la carrera correcta, por favor, reoriéntame. Pero no permitas, Señor, no permitas que me debilite mi fe. Encáusame, dirígeme. Yo voy a hacer lo que me toca hacer. Yo me voy a levantar de madrugada. Yo voy a estudiar. Porque nuestra fe es una esperanza viva. Una esperanza que toma iniciativa, que toma acción. Pero no dudes. Porque no hay nada que ofenda más a Dios que la duda. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 12, dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense, este es también de la nueva versión, traducción viviente, de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, maligno, incrédulo, que los aleje de Dios. Así que una de las cosas peores que puede haber en nuestro corazón, Hebreos 3:12, es que haya en nosotros incredulidad. Uno se siente ofendido, ¿no? Cuando tú le dices a un amigo, no, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Bueno, no sé. Oye, ¿estás dudando de mí? No hay cosa que más uno se siente ofendido, ¿no? Cuando uno está diciendo algo, o tú dices, no, no ha sido así. No sé si será porque tú estás dudando de mí. No hay cosa que más lo ofenda. ¿Cómo creen que se siente Dios cuando tú no le crees a Dios? Cuando Dios dice que Él te bendecirá. Cuando Dios dice que Él no te dejará. Cuando te dice que con amor eterno te ha amado. Por eso una cosa es tener un conocimiento intelectual de las promesas y otra cosa es creer las promesas. Pablo nos está poniendo el ejemplo de Abraham para que entendamos que creerle a Dios significa tener fe y seguridad en Él y significa no mirar
cosas que están en contra de lo que Dios ha dicho, sino creer que Dios es poderoso para hacer lo que ha dicho. Porque si Abraham habría mirado todas las cosas que tenía contra su esperanza, habría dudado, se habría debilitado. Y eso de repente, joven, en esta tarde Dios te está diciendo que te tiene débil. Si no es, ¿verdad?, los contras de tu esperanza, son las dudas. Pero dice, por incredulidad, la duda viene producto de la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dijo, Señor, no sé cómo, pero tú lo harás. No sé cómo, pero tú lo harás. Cuando el ángel vino y le anunció a Moisés que Sara, como en ese tiempo iba a tener un hijo, Abraham no le dijo, no, Señor, ya se te pasó el tiempo, estoy en 100 años, mírame cómo estoy, que apenas puedo levantarme. Abraham no le dijo más por vergüenza, ¿no? Señor, ya con Sara hace tiempo que ni me le acerco. Por eso Sara, que estaba detrás de la tienda, se rió. Este señor sí que es gracioso, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dijo a Sara? Porque te has reído, se va a llamar risa tu hijo. Riéndote lo vas a hacer. Así es Dios. Se ríe de nosotros, aleluya. No es cuando tú piensas, es cuando Dios ha determinado. Tenemos que creerle a Dios, no tenemos que dudar. Así el tiempo haya pasado, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Esta promesa se le estaba cumpliendo a Abraham casi 25 años después. Casi a los 100 años. No dudó, sino que se fortaleció en fe. Pero Él es Dios. De repente, Él ya pensó que se moría. Recuerden que Él creía, miren lo que Abraham creía, no se olvide. Él creía que Él era poderoso para producir vida donde no lo había. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos los creyentes. Delante de Dios, a quien creyó, el cual, dice el verso 17, da vida a los muertos. Abraham creyó, yo moriré, Dios me levantará, y no sé cómo me levantará, pero de ahí saldrá mi descendencia. Contra toda esperanza, contra toda lógica, Él dijo, Dios cumplirá su promesa. Aleluya. Joven, contra todos tus contras, Dios cumplirá su promesa en tu vida. Dios cumplirá su promesa en tu vida. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que no se puede negar, Él es fiel. Y Abraham está puesto como este ejemplo para que creamos que Dios es fiel a sus promesas. Porque la única forma en que podamos dar gloria a Dios es que veamos el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Aleluya. Dice, verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Tú estás plenamente convencido, hermano? Ese es el otro punto importante en la fe de Abraham. Él estaba plenamente convencido. Él estaba seguro. En él había una visualización clara de que Dios iba a hacer lo que iba a hacer. Yo creo que muchas veces he dado traspiés cuando no he estado plenamente convencida de que Dios va a hacer lo que tiene que hacer necesariamente, que Él es. ¿Cuántos creen y están convencidos plenamente que Dios es poderoso? Poderoso para hacer todas las cosas como Él quiere. Hermanos, Él es poderoso, hermanos. El problema es que muchos de nosotros no lo creemos. He sido trabajada por Dios para poder decirte que Él es poderoso. Poderoso y poderoso. Y aún así, hay algunas veces que tambaleo, pero el día de hoy Dios me ha hablado fuerte en este pasaje, ¿no? Del mismo carácter que tuvo Abraham. Y yo le he dicho, Señor, fórmame ese carácter de fe, que no tenga debilidad, que no tenga dudas, que pueda estar plenamente enfocada y convencida que Dios es poderoso
¿Poderoso para qué? Para no tener dudas, para no andar en ese terreno. Anoté una nota de Spurgeon que dice que la regla del reino de Dios, la regla en el reino de Dios es conforme tu fe sea hecho. Conforme tu fe. ¿Cuántas cosas no se estarán haciendo en nuestra vida? Porque no hemos formado ese carácter correcto de fe que debemos tener. Cada rato es debilitado, cada rato esos contras que salen en el camino nos frenan, nos limitan. Estamos viendo más las cosas negativas que contemplando la grandeza de nuestro Dios y lo poderoso que es Él para hacer las cosas. Esta tarde Dios te está hablando, joven. No te debilites, no consideres tus circunstancias. Las circunstancias son a veces nuestro mayor enemigo. Amén. Pero mira a Dios y Él es el que te va a hacer fuerte. No dudes, la incredulidad es lo que más ofende a Dios. Y mantente plenamente convencido. Es un reto. ¿Es un gran reto o no? Pero en esta tarde sal con ese reto. Sal con ese reto de que en tu mente y en tu corazón Dios cumplirá sus propósitos en ti. Los cumplió en Abraham. Dice, él estaba plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Esa es la fe que forjó Abraham. Un carácter firme en que Dios no miente. El apóstol Pablo muchas veces insiste en esto, que no olvidemos, que tengamos memoria, y está desafiando a los romanos y le dice, Abraham creyó, por lo cual, y esta ya es la conclusión de Pablo, después de mirar el ejemplo de Abraham, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Le fue contada por justicia porque aunque no fue en el Hijo de Dios, aunque no fue en Jesucristo, creyó quién era Dios. Y creyó que Dios era poderoso para levantar esa nación grande, que amarían y serían como Él. Porque no fue el pueblo judío el que agradó a Dios, sino el pueblo que agrada a Dios, que es descendiente de Abraham, es el pueblo que se mantiene en la fe. Esa es una cosa grande. Yo sé que la mente de ustedes les explota, pero a mí también me explota mi mente. Porque muchos de los judíos se jactan de que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son del linaje de Abraham, pero eso es por sangre. Pero dice que eso no va a prevalecer, porque carne y sangre no prevalecen delante de Dios. Lo que va a prevalecer son los que son descendientes de Abraham por la fe. Y esos son los que hemos creído que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Y cumplió. ¿Cumplió o no cumplió? Claro que sí, envió a su Hijo, tomó su lugar en nuestra cruz, dice, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha dado, ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuántos se sienten justificados delante de Dios por medio de Jesucristo? Joven, si todavía en tu mente, y te hablo con el corazón en esta tarde, si todavía en tu mente tú batallas con que si seré justificado, si la obra de Cristo verdaderamente me alcanzará a mí, no hay nada que tú hagas, solo cree. Cree en el Señor. Cuando el Señor dice cree en la obra que Él ha hecho, el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, te resucitará a ti. Él cumplirá su promesa. No te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo. Él es la luz del mundo, su luz siempre te alumbrará. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuántos han sido justificados por Cristo Jesús? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Señor, no sé cuántos contras hay en la vida de estos jóvenes. No sé cuántas dudas hay en su vida. No sé cuántos no tienen esa certeza, Señor, pero en esta hora yo te pido, por el poder de tu Espíritu Santo, que tú obres convicción en sus corazones, que vengan a ti tal cual son, Señor.
seguros de que en la cruz ha habido suficiente perdón para ellos, que el padecimiento y el sufrimiento de Cristo Jesús tiene el suficiente poder para limpiarlos de todo pecado, para justificarlos delante de ti, para que ellos alcancen, Señor, esa justificación que es por la fe en tu Hijo Jesucristo, que como Él fue levantado, nosotros también seremos levantados, y que así como no es voluntad de carne ni de voluntad de varón, Señor, ser hijo tuyo, nosotros hemos venido a ser por la fe, que el Espíritu Santo comience a sellar eso en sus corazones, Señor. Hay muchos jóvenes aquí que han visto más sus debilidades, se han llenado de dudas, de incertidumbre, pero Pablo nos habla en esta tarde por medio de esta carta que eso debe ser desarraigado de nuestros corazones, que tenemos que mirar este ejemplo de Abraham permanentemente y darnos cuenta que nuestra fe tiene que tener este carácter, Señor, tiene que tener estas cualidades, Señor, de ir más allá de lo visible, de estar seguros que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, que Él es fiel para cumplir sus promesas y Él será fiel con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Y si hay alguna vida en esta tarde que quiere recibirte, Jesús, como Señor y Salvador, que ha entendido que te necesita, Señor, que en medio de sus circunstancias, en medio de la situación que está, viene a ti confiadamente, confiando en la obra de Jesucristo en la cruz, y te quiere recibir como Señor y Salvador, entra a su vida, Señor, sella su vida con la promesa de tu Espíritu Santo, y hazlo una nueva criatura, hazlo nacer de nuevo por la fe, por la palabra, Señor, que tú nos has enseñado y que tú nos has dicho que así será conforme la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, libera las mentes de tantos jóvenes que están cautivos, que están atados, que están aletargados, que están limitados, Señor, que aprendan a creerte a ti, que aprendan a sostenerse en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, amados jóvenes. Siempre es un gozo estar con ustedes. Amén.